Sí, comenzó, son las 3 de la tarde con 31 minutos, acaba de iniciarse entonces la Comisión de Constitución, escuchemos. En el hemiciclo del Palacio Legislativo de la República, contando con la presencia de los señores congresistas Modesto Figueroa Minaya, Tamara Arimborgo Guerra, Carla Schaffer Cuculiza, César Segura Izquierdo, Gilmer Trujillo Segarra, Lourdes Alcorta Suero, Marisa Glaver Remi, Alberto Quintanilla Chacón, Gino Costa Santolaya, Jorge Meléndez Celis, Gilbert Violeta López y Luis Iberico Núñez, contando con el quórum reglamentario, dando cuenta de la licencia del señor congresista Miguel Ángel Torres Morales y de la dispensa del señor congresista Luis Galarreta Velarde, damos inicio a la 34ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Señores congresistas, se van a someter a votación las actas de la vigésimo primera y 22ª sesiones extraordinarias y de la 33ª sesión ordinaria. Voy a repetir, por favor. Vamos a someter a votación las actas de la vigésimo primera y 22ª sesiones extraordinarias y de la 33ª sesión ordinaria. Si no hubieran observaciones, estas se darán por aprobadas. Las actas han sido aprobadas. Señores congresistas, se les ha remitido por correo electrónico la relación de documentos recibidos y remitidos. Si alguno de los señores congresistas desea copia de los documentos, los puede solicitar por secretaría. La presidencia cede el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen realizar algún informe. Congresista Glave, informes. Congresista Alcorta. Bien, es cierto que no es el tema en absoluto para nada, pero no se puede dejar pasar una cosa como que la orden de captura de Adriano Pozo no ha querido ser recepcionada por el Poder Judicial para que lo capturen. No podemos pasar, también representamos a la población, no nos podemos distraer tampoco solamente con esto y dejar todo lo demás de lado. Se da una orden, una sentencia para que sea capturado. Y la Policía Judicial no ha querido recepcionar la orden. De Contreras. Hay que dejar constancia de eso. Señores congresistas, el día de hoy, a invitación o la convocatoria de la congresista Ana María Choquehuanca, algunos voceros de las diferentes bancadas, tuvimos una reunión con el senador presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento argentino. Ellos tienen una experiencia bastante importante que compartir con nosotros, especialmente con respecto a la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque el referente que la Comisión de Alto Nivel utilizó para presentar su propuesta, la misma que el Poder Ejecutivo hizo suya, es precisamente el modelo argentino. Ha sido una reunión que ha permitido escuchar de primera mano, de fuente directa, la experiencia que tienen ellos con respecto a este modelo de fortalecimiento de democracia interna. En resumen, lo que les podría transmitir es que ellos recomiendan que seamos muy cuidadosos al momento de decidir, porque ya en este momento en el Parlamento argentino hay muchos proyectos de ley para no solamente regular, sino también eliminar estas primarias porque no se constituyen en un proceso de democracia interna, no llevan a elección. Y creo que sería pertinente, congresistas, en el tiempo que queda organizar una visita que nos permita constatar sus elecciones, sus pasos van a ser ahora el 8 de agosto, no falta mucho tiempo. Y podríamos nosotros, y lo pongo esto como informe porque lo vamos a trabajar, a fin de trabajar una visita que nos permita recoger experiencia directa con respecto a la implementación de este modelo. Para el día de mañana, señores congresistas, se ha invitado al ministro de Justicia y al presidente del Consejo de Ministros, tal como se concertó ayer, para las 4:30 de la tarde. ¿Pedidos? No hay pedidos.
Una aclaración, ante la sugerencia del congresista Giles Violeta, ¿cómo va a ser mañana? Nos venimos todos a las 10 de la mañana a lo nuestro y a las 4:30, Es a las 4:30 de la tarde la convocatoria congresista al corte. Ahora, una pregunta, Presidenta. ¿Cree que puedan adelantar la hora y que estén acá a las 3? Es que no sabemos... Congresista... no, mañana el pleno, sorry. Comunicaremos en el transcurso de las siguientes horas, congresistas, si es que es posible adelantar. De momento, la convocatoria está para las 4:30 de la tarde. Damos la bienvenida al congresista Marco Arana, la congresista Milagros Takayama. Congresista Clave, pasamos a la orden del día. Señores congresistas, el día de ayer, durante todo el día, hemos realizado el análisis de este proyecto de ley. El predictamen que ha recaído en los proyectos de ley 2214, 2971, 3877 y 4187, por el que se propone promover la participación política y la democracia interna en las organizaciones políticas. Dado que el día de ayer hemos revisado los aspectos sensibles, los hemos votado y ya los hemos aprobado, todo lo que queda en el contenido del dictamen es un tema procedimental. Entonces voy a conceder el uso de la palabra a los señores congresistas que tengan observaciones a alguno de los artículos, de tal manera que la votación ahora sí se haga por el cuerpo completo del dictamen. Congresista Glave, luego congresista Iberico. Gracias, Presidenta. En el artículo 20... tercer párrafo, dice: el órgano electoral central puede constituir Congresista Glave, perdóneme, ¿qué artículo? Artículo 20, tercer párrafo. Artículo 20, tercer párrafo dice: el órgano electoral central puede constituir órganos electorales descentralizados. Debe decir, debe constituir órganos electorales descentralizados, Presidenta. En el artículo 23... El artículo 23 plantea cuáles son las candidaturas sujetas a elección primaria. En el 23.1 señala: están sujetos a elecciones primarias el presidente o presidente de la República, representantes al Parlamento, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, y falta regidores y consejeros regionales. Si no, ¿cómo se van a elegir? Congresista, estamos recogiendo la fórmula del Ejecutivo, porque en la exposición de motivos y en el análisis que se ha hecho además por parte de la Secretaría Técnica, una elección primaria abierta, simultánea y obligatoria para decidir consejeros y regidores significa un desafío de implementación muy grande, y además que en la reforma que se ha planteado no hay una modificación, es decir, siempre la lista es única, tanto claro, para el Consejo Provincial como sin para embargo, el Gobierno tiene regional. que haber algún proceso de democracia interna para la elección. En el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones se planteaban modalidades de elección. Ahí se quedaba en claridad que la elección a través de delegados era un mecanismo electoral que se eliminaba del procedimiento partidario. La propuesta que nos llegó de parte del Ejecutivo, que como usted muy bien dice, han excluido este punto, buscaba un punto adicional, diciendo solamente primarias abiertas. Entonces, sugeriría, Presidenta, que por lo menos se regule y que se coloque que en el caso de regidores y consejeros regionales se aplique el mecanismo de democracia interna, un militante, un voto, pero el punto es que tiene que haber algún tipo de regulación, porque lo estamos dejando abierto, Presidenta. Sí, congresista anotado, pero el 23 es para las PASO. Perfecto, pero entonces habría que incorporar, que nos diga el equipo técnico en qué artículo, pero hay que incorporar ahí que la democracia interna a través de un militante, un voto, aplica para consejeros y para regidores, porque también tiene que haber un mecanismo de elección. Luego, Presidenta, en el artículo 24A sobre precandidatos, es quiénes pueden ser precandidatos en la primaria. El día de ayer quedamos en que haríamos hoy día una reflexión sobre la composición de las listas. El 100% de las listas hemos quedado que debería haber máximo un 20% de invitados, ¿no es verdad, colegas? Se quedó 20% de personas no afiliadas que pueden ser invitadas a ser parte de la lista de una organización política. Y al mismo tiempo quedamos que
la dirección partidaria tiene hasta un 20% de puestos de la lista que pueden ser designados. Sin embargo, hemos señalado, y creo que es correcto, que la designación no debiera ser solo de alguien externo, sino que la designación puede ser de militantes del partido. Es decir, la organización decide que en determinados números quiere que algunos de sus militantes sean quienes estén y no necesariamente invitados externos. Pero eso no quita que la lista pueda tener un 20% de personas invitadas, es decir, no afiliados. Por eso estábamos colocando, Presidenta, planteamos acá que en la lista de precandidatos se incluyera también la posibilidad de no afiliados en un número no mayor del 20% de la lista, para que eventualmente la organización pueda invitar a personas externas a la organización, organizaciones sociales, líderes sociales, representantes de algunos gremios que quieran ser invocados e invitados a participar en la organización, pero que vayan a la primaria, Presidenta, es decir, no que sean designados en números específicos. Esa es una propuesta de reflexión para el artículo 24A. Perdón, congresista Clavel, lo que pasa es que no le entiendo. El 24A dispone el tiempo de afiliación para ser candidato, que va a operar en las elecciones. Precandidatos, dice Presidenta, para ser precandidatos. Entonces, los precandidatos están asociados al artículo 24. El artículo 24 es quienes participan en la primaria. A ver, congresista, porque finalmente se va a pasar a evaluar lo que usted está proponiendo. Usted está proponiendo, a ver, en el 24B hay un 20% designados. 20% que puede ser designado, y estos designados pueden o no ser militantes. Es decir, exacto, puede la organización política designar a un militante o designar a alguien que no es militante. Exacto. ¿Cuál es el cambio que usted propone? El cambio que yo propongo, adicional, Presidenta, es que la organización tiene 20% de personas que puede designar en determinados números sin pasar por una primaria, ¿no es cierto? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el partido dice guardo el número 2 y el número 6, digamos, para colocar a determinadas personas. Acá, la modificación que usted ha incorporado y que creo que ha sido consenso del grupo es que los partidos políticos pueden designar en determinados números fijos a sus propios militantes que no quieren que pasen por un proceso de primaria para perder un número, sino dicen yo quiero que el congresista tal encabece mi lista, y por tanto esa es una decisión de designación de un militante histórico de su partido, no necesariamente invitado. Mi punto, Presidenta, es que con esto podríamos decirle, imaginemos un partido que sí quiere tener un 20% de personas no afiliadas en su lista, pero no las quiere colocar a todas de manera de designación, porque lo que quiere es designar a sus propios militantes en algunos puestos fijos. Al tener como precandidatos en la primaria únicamente a los afiliados al partido, la posibilidad de que los invitados también estén ahí se elimina. Entonces, por eso lo que estamos planteando es que los invitados, que no pueden ser más del 20%, es decir, la lista no puede tener más de 20% de personas invitadas no afiliadas, también podrían eventualmente entrar a la primaria. Eso es lo que estamos planteando se considere en el 24A, para que así al mismo tiempo el partido pueda mantener su designación solamente, si es que quiere, a militantes de su organización, y también al mismo tiempo mantener la posibilidad de apertura a personas no militantes. Una interrupción me pide la congresista Alcorta. A ver, para aclarar un poco, a ver si entendemos. ¿En realidad ese 20% puede ser designados de gente del partido afiliados o también pueden ser los invitados que puedan ocuparlo? ¿Así es? Sí, amor, no me entiendes. El 20% es la gente que no entra a la competencia. Claro. Es la gente designada en números fijos. No entra a una primaria. Los que entran a la competencia y no, pero ahí solo puedes poner militantes, según esto. A ver, perdón, Marisa, Presidenta, para aclarar. Solo para terminar, Presidenta. Perdón, una interrupción, pues. Sí. Para que me aclare la congresista Clave. Congresista. Ese 20% que puede ser designados o del partido, pone el partido en el puesto 7, 15, 4, ya sean afiliados o sean designados. ¿Eso sí? Nada más. Exactamente, así es, la designación. Sin embargo, puede ocurrir que no se quiera designar en un número fijo, sino que puedan participar en la primaria y sean elegidos durante la primaria. De esa manera puede tenerse el 20% de personas no afiliadas que formen parte de la lista sin que necesariamente tengan que ser las designadas. Eso es todo lo que se está planteando. Hoy día, Presidenta, distintos partidos han tenido un número de personas que no son militantes.
El caso de Fuerza Popular. Entiendo que la congresista Salgado no es afiliada a Fuerza Popular en este momento. ¿No es verdad? Exactamente. Pero la congresista ha sido invitada. Si es que hubiera la posibilidad de una elección siguiente, la congresista Salgado podría probablemente también, dado que la conocen dentro de su propia organización, entrar en la primaria de manera abierta. No tendría por qué ser designada a través de una designación de la decisión de la dirección. Entonces, el punto es que en la primaria también el porcentaje de invitados puedan participar a la hora de la candidatura, Presidenta. Eso es básicamente lo que se está planteando. Gracias, congresista. ¿Glave son todas sus observaciones? Entonces hay una interrupción que necesita el congresista Violeta en este punto. Congresista Violeta. Sí, Presidenta, le estaba pidiendo la palabra en realidad para hacer otros comentarios, pero específicamente sobre este tema, creo que es un contrasentido con la reforma, porque el sentido de la reforma es premiar la militancia y el afianzamiento de la participación política en la carrera y la vida política partidaria. Entonces, la propuesta de la congresista Glave tiene lógica. Tiene lógica, sin embargo, no es lo que estamos buscando como reforma, y le explico por qué. Porque voy a ponerme en el otro supuesto extremo, a la propuesta de la congresista Glave. Es decir, si es que permitimos que los invitados ingresen a los actos de democracia interna y por lo tanto sigo liberando mi cuota del 20% para llevar designados, que es lo que podría ocurrir. Lo que podría ocurrir es, yo permito que no militantes ingresen a la democracia interna y participen en una lista para competir por cargos. Por lo tanto, sigo guardando mi cuota de 20% para designados que también pueden ser invitados. Puedo terminar sobredimensionando y en lugar de que sea el 20%, puedo terminar con una lista en donde el 50% o 40% son no militantes. Entonces, 20% en primarias como invitados y otro 20% como designados por invitación o designación directa. Entonces, al final hemos sobredimensionado y hemos disminuido la capacidad de participación de los militantes. Justamente para evitar eso, se coloca claramente que en la composición de la lista el 80% tiene que ser afiliado. Lo único que se está planteando es que el 20% no afiliado, es decir, 20% de invitados que puedan estar dentro de la lista de una organización, puedan ser o designados directamente en un número a través de la dirección o puedan ir a través del proceso de primaria. No estamos planteando que se aumente. De hecho, sí nos parece que habría que colocar dentro de la composición, decir claramente, las listas no pueden tener más de 20% de personas no afiliadas a la organización. La única diferencia es que el 20% de personas no afiliadas puedan ingresar a la lista, ya sea a través de designación o ya sea a través del proceso de primarias. Nada más. No se plantea ampliar el número de no afiliados, sino permitir la posibilidad de combinación. Precisamente porque hoy las organizaciones políticas también tienen el reto de atraer a un conjunto de actores nuevos, de atraer también a personas que representan determinados sectores. Y por eso se les dice, atraigan hasta un 20% de personas así. Pero al mismo tiempo el partido político puede querer que algunos de sus cuadros militantes de todas maneras estén en determinados números de la lista y por tanto pueden mantener su derecho de designación no de invitados sino de militantes. Por eso se arreglaría con una nota muy simple señalando no puede haber más de 20% de personas no afiliadas dentro de la lista como un requisito de inscripción de la lista. Era una sugerencia, Presidenta, para que los partidos, además, que tienen inscripción puedan tener más alternativas. Y el último, Presidenta, es la disposición complementaria transitoria, que vemos que la han cambiado, la primera. En el texto que tuvimos la discusión el día de ayer señalaba que los precandidatos deben tener al menos 6 meses de afiliación a las organizaciones políticas por las que deseen postular a la fecha de la elección primaria. Acá se está colocando a la fecha de la convocatoria de elecciones generales. Nosotros creemos que sí debería ser a la fecha de la elección primaria, tomando en cuenta que esta reforma está demorando mucho tiempo para poder realmente aprobarse y ponerse en ejecución, y si es que no posemos esto, no damos ni siquiera 5 meses para las próximas organizaciones políticas se puedan eventualmente organizar y participar, Presidenta, con lo cual en el fondo terminaríamos cerrando la posibilidad de participación de nuevas organizaciones políticas cuando se supone que también estamos permitiendo alguna posibilidad.
Lo único que se plantea es que sea a la fecha de la elección primaria, Presidenta, para tener por lo menos 2 meses, que no es mucho más, para la posibilidad de que exista un mínimo de posibilidad de participación de nuevas organizaciones. Gracias, congresista Iberico. Presidenta, un par de precisiones. Una, en el artículo 21, que entiendo que la colega Marisol también tiene otra precisión que hacer. Yo voy con la mía y luego le cedo el uso de la palabra a Marisol. En el artículo 21, número 2, la Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza las elecciones primarias. Puede establecer coordinaciones. Creo que hay que ser más precisos, más asertivos. Establece coordinaciones. ¿Correcto? Eso ahí quedaría solucionado. Y yo también considero que en este artículo 21 debe agregarse un párrafo o un número 4 para permitir que los organismos electorales emitan sus propias disposiciones reglamentarias. No está en la ley. Y tampoco establezcan coordinaciones. O sea, yo le agregaría el siguiente párrafo. Número 4, los organismos electorales se encuentran facultados a emitir las disposiciones y reglamentaciones de acuerdo a sus competencias y establecen coordinaciones entre sí. Entonces ellos pueden hacer porque no los estamos, en la ley se ha omitido eso en el proyecto del Ejecutivo inclusive, que puedan emitir sus propias disposiciones internas, sus propios reglamentos y coordinen. Y en el artículo 22, Presidenta, voy a leerlo textual. Oportunidad de las elecciones primarias. Las elecciones primarias para elegir candidatos a presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero para este calendario el jurado se tiene que coordinar también con OMPE y con RENIEC. El jurado define, pero puede que el jurado per se haga un cronograma sin atender asuntos también de cronograma de la OMPE o del RENIEC. Yo en ese sentido cortaría el artículo 22, o mejor dicho, le agregaría lo siguiente. Después de conforme al calendario electoral, ahí agregaría en coordinación con los organismos electorales y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, para que coordinen, porque si no el jurado puede mandarnos un cronograma que después la OMPE no puede cumplir. Me dejo entender, Presidenta, para que puedan estar conectados. Congresista Iberico, sin embargo, acá nosotros tenemos que anotar que la legislación electoral incluso prevé una disposición de coordinación, o sea, ya hay reglamentación electoral exclusivamente diseñada para establecer todos los mecanismos y obligaciones de coordinación. Por eso es que ya en esta ley no es necesario colocarla porque tienen regulación específica para la coordinación. Específicamente para hacer el cronograma. Específicamente para todas las labores de coordinación en un escenario electoral. Porque esa preocupación me vino de OMPE, que creo que han visto que hay un vacío, sí, o salvo que OMPE está bastante preocupado por varias cosas. No, es que eso hay que atenderlos también, y por pero eso también se tenemos conversa, ¿no? que anotar qué es lo que ya correcto. existe Si regulado. ya existe, sí, ya. Entonces, que no se preocupen. Sí, gracias, congresista. ¿Eso es todo, congresista? ¿Congresista Espinosa? Sí, Presidenta, en el artículo 21, precisamente el inciso era, a la letra, la forma como estaba redactado no garantizaba una tarea que ya realiza el Jurado Nacional actualmente. Por eso tendría que decir en el apartado, la Oficina Nacional, en el artículo 21, en el apartado tercero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza las elecciones primarias y garantiza, este sería el agregado, la difusión de propaganda electoral en radio y televisión de precandidatos y candidatos. Y al igual que el congresista Iberico, puede establecer, yo creo que establece coordinaciones con los órganos electorales centrales de las organizaciones políticas para el cumplimiento de sus funciones. Porque si dejamos, puede establecer, puede como no lo puede hacer. Entonces, creo que hay que señalar las competencias y las funciones precisas. Muchas gracias al congresista Iberico y le devuelvo el uso de la palabra. Sí, ya, gracias, congresista. Pero antes de eso, hay algo que es mucho más importante y mucho más grande que
solamente disponer acá que la OMP ve el tema de la publicidad. Tenemos que ver la regulación específica. Hemos pedido la información porque al momento de legislar esto tenemos que ver la relación costo-beneficio de la implementación de esto. Y hasta ahora nadie nos ha podido decir cuánto van a costar las primarias y cómo va a ser el financiamiento de esto. Con esta disposición específica solamente estamos diciendo, la OMP va a ver la publicidad en radio y en televisión. Y eso en realidad merece una regulación específica que la tenemos que ir dando en la medida que vayamos avanzando con esto y tengamos más información con respecto al todo el tema de financiamiento. ¿Sí? Sí, el congresista Iberico está en el uso de la palabra. ¿Hay una interrupción? Sí, ¿no? Solo para insistir un pequeño puntito, a ver si eso lo aclaran los técnicos. Lo que me están informando justo en este momento es que si bien esto que yo he dicho de que tiene que haber la coordinación para el cronograma está en la ley para las elecciones generales, pero este es específico para las elecciones primarias. Habría que ver si lo que está para las generales cumple para las primarias o si en todo caso le agregamos total. No le quita ni le pone nada, pero sí aclara que acá también tiene que haber la coordinación con los organismos electorales y la aprobación del jurado para el cronograma, porque esto es más específico para las primarias. Ahí estaba el pequeño punto. En todo caso, que lo revisen, Presidenta, y con cargo a que se conforme. Ya, congresista Violeta, ¿le anoto congresista Alcorta o es interrupción? Interrupción, congresista Alcorta. Presidente, sí, lo que creo que habría que establecer también es el calendario electoral de las elecciones internas y abiertas, porque hay que retroceder. Si el presidente convoca, creo que son 170 días antes, y hay que hacer elecciones internas, ¿cómo va a ser el cronograma de eso? Eso también hay que coordinarlo. Sí, gracias, congresista. El día de ayer nosotros acordamos, bueno, no fue un acuerdo, pero lo conversamos, en que vamos a invitar a los organismos electorales para poder trabajar un cronograma electoral de cómo quedaría, y además tenemos que trabajar necesariamente todo el tema de financiamiento. Así es, congresista. Congresista Violeta, la congresista Glave, ¿quiere una segunda interrupción? ¿No? Entonces la apunto, congresista. Congresista Violeta. Presidente, una primera referencia al artículo 23 sobre efectivamente las candidaturas sujetas a elecciones internas. Revisando en lo que actualmente contiene el texto de la ley sobre precisamente los candidatos que se someten a elecciones internas, veo que tanto en la propuesta del Ejecutivo como en lo que ha recogido la Comisión se han reducido los cargos de manera específica que se tienen que someter a elecciones primarias. Por ejemplo, en la actual ley dice que están sujetos a elecciones internas el presidente y los vicepresidentes de la República. Actualmente, tanto en el texto del Ejecutivo como en el texto que estamos teniendo discusión, se considera únicamente el presidente de la República. Entonces, si lo dejamos así, lo que se está diciendo es que los vicepresidentes van a poder ser nombrados o designados a dedo y ya no por un acto electoral interno. Y lo mismo en el caso de la lista para consejeros regionales y para el Consejo Municipal de Provincias y Distritos. Y asimismo también en el caso del Parlamento Andino, que tampoco se está considerando. Entonces, creo que lo que tendríamos que hacer es reivindicar que todos estos actos que todos estos cargos, que suponen representación popular, tienen que ser sometidos a democracia interna y ser elegidos en estas primarias. Lo que podemos establecer es, si es que, tanto para el caso de los municipios como para las regiones, se establece que es un proceso muy complejo, establecer un vacatio legis, establecerle un plazo para que específicamente en relación a esos procesos se trasladen del 22 al 26. Pero lo que no me parece es que desde el inicio la ley deje abierto, si me permite, congresista, si me permiten por favor hacer la interrupción. Presidenta, estamos excluyendo, insisto, en los actos de democracia interna a los vicepresidentes, a los consejeros regionales, a los consejeros municipales y a los representantes al Parlamento Andino. Entonces, no encuentro la justificación para excluirlo de los actos de democracia interna. Si es que, que el día que se desaparezca la participación en el Parlamento Andino o existe una bicameralidad en la que se delegue a los representantes de esa nueva estructura a integrar el Parlamento Andino, en ese momento se cambiará. Pero mientras exista un Parlamento Andino en donde hay que elegir representantes, tienen que salir
de un acto de democracia interna en elecciones primarias. Por lo tanto, tenemos que incluirlos. Insisto, la otra opción es establecer una disposición transitoria que señale que la elección de dichos representantes se harán dentro de un periodo determinado o se aplaza por lo menos al 26, de ser el caso. Pero la exclusión desde el inicio no me parece oportuna. Terminó, congresista Violeta. Congresista, lo que pasa es que tenemos nosotros la elección interna y en la elección interna se eligen a todos los candidatos y la otra es la elección primaria. Recuerde usted que la elección interna es solamente para la organización política, es decir, para sus militantes y ahí toman sus decisiones. Someter a primarias a todos los candidatos a regidores, a todos los candidatos a consejeros e incluso los candidatos al Parlamento andino, que son una cifra muy pequeña, significa un desafío para toda la población que incrementa el costo y que no aporta mucho.